y va a hablar sobre elementos para el diálogo filosófico, intercultural, crítico y reconocimiento, cultura, lenguaje y comunicación en la Academia de Bolívar Echeverría. Entonces, bienvenido, gracias por venir desde allá, desde el norte. Gracias. Muy buenos días a todos. No quiero que participen, en realidad, no soy excelente como... Bueno, en realidad participé en uno de los coloquios de esas tenis Salamanca. Ah, es cierto, sí. No pudiste estar ahí, yo ya estaba apuntado, participaba y comunicaste conmigo, que no podía estar presente, me tocó estar ahí al frente. Por cierto, muchos de los participantes no llegaron porque eran brasileños. Acaba de llegar Bolsonaro que retiró a los estudiantes de posgrado las ayudas que había hecho el gobierno de algo incluso ejemplar, fueran a cualquier universidad en el mundo, en una financiación, y uno recuerda que los brasileños estaban por todas partes, ¿no? Pero en ese momento prácticamente no había, y bueno, dejamos de tener la participación, ¿no?, de estos representantes brasileños, pero hubo otros de varias zonas, sobre todo de Argentina, de Chile, España, básicamente latinoamericanos los que participaron, y gente incluso que se dedica a la cuestión precisamente del reconocimiento y de interculturalidad, que es algo de lo que vengo a hablar. Básicamente quiero dividir mi participación en dos partes. Una se refiere a las condiciones del diálogo intercultural en términos filosóficos, pero con una capacidad crítica, lo cual requiere también una apertura y un reconocimiento, ¿no? Condiciones que difícilmente vemos que se hayan disponibles, ¿no? Pero que el mismo Benjamin y Bolívar Echeverría estarían dando ciertas aportaciones para entender un contexto de apertura en términos latinoamericanos, ¿no? O sea, me parece que hay ciertos elementos básicos en ellos, que está presente en su noción de cultura, de comunicación y lenguaje. Y lo otro, yo que mismo más a cuestiones de filosofía de la historia, básicamente, también de culturalidad, de eventos y cierto reconocimiento, pero quisiera aterrizar un poco esto de cierta vigencia, cierta moda en el mundo universitario actual, el mundo académico, en el que estarían predominando cierta forma de darle el sentido de la memoria que está recuperando ella con una pretensión completamente opuesta, ¿sí? Y que eso está presente en el ámbito académico, y yo voy a ser específico. Me refiero al patrimonio cultural, que es algo que está ahorita en las universidades y se utiliza como un elemento, un ambiente del poder político, reproduciendo una forma de historia en la cual la memoria se recupera de una forma completamente ajena, ¿no?, a una perspectiva crítica. Es decir, el oficialismo está presente directamente en ello y se ve bastante. De hecho, estoy hablando de un contexto, ¿no?, que me toca a mí directamente vivir, y es lo que está predominando, ¿no?, en mucho de cierto avance, no solo neoliberal, sino conservador en el ámbito universitario en México, pero me temo que esto está sucediendo en muchos sitios, y presente en ella, sobre todo, sería como una respuesta, ¿no?, a todo ello, ¿no? Entonces, primeramente plantearía que el diálogo intercultural crítico implica las condiciones básicas de unas categorías, que serían la universalidad y la de particularidad. Hay diversos autores en el ámbito latinoamericano que han estado, ya hay mucha literatura al respecto, ¿no? Hay quienes tienen un punto de partida particularista, que parten
del punto de vista del contexto, y la universalidad la sitúa como un terreno complicado, que estaría así como ajeno, ¿no? Para poder dar unas bases críticas desde una perspectiva latinoamericana. Y hay otra perspectiva universalista, a la cual se le suele tirar de ser eurocéntrica. Lo hemos visto mucho, pero yo creo que ahí hay que hacer unas distinciones, ¿no? Básicas de lo que sería un universalismo en un sentido abstracto, que ese sí contiene muchos elementos de eurocentrismo evidente, y lo que sería un universalismo en términos contextualizados, que ahí habría que cuestionar unos autores que se dedican a esto del reconocimiento, como Axel Honneth. Porque Axel Honneth y Reinhard Fox, un discípulo de la generación número 20, ¿no? de la escuela de Krakow, ¿no? O sea, Honneth es de la tercera y este es de la cuarta, ¿no? Los que se acumulan por ahí, ¿no? Entonces, ellos plantean de que se requieren unas condiciones de universalismo supuestamente contextualizado, pero la idea de la que parte del reconocimiento es una forma de reconocimiento antidialéctica completamente ajena a lo que plantea Hegel de manera original. Se parece más a lo de Fichte, que Fichte es el primero que en realidad plantea el tema del reconocimiento, y lo hace de una manera formalista, abstracta, kantiana, de forma muy evidente, y eso se ha reproducido también en ciertos sectores del ámbito académico latinoamericano, ¿no? O sea, se ha aceptado muy acríticamente las bondades o las aportaciones, ¿no?, que plantea este tipo de teorización, pero podríamos decir que carece de características incluso de considerar la particularidad, o sea, la referencia a una particularidad que es completamente ajena al punto de vista del que parte, ¿no? Entonces, ahí habría que considerar que tanto el universalismo, en términos abstractos, es muy problemático, pero también la asunción de un particularismo donde no hay referencia a un otro, no hay un principio básico de poder reconocer en términos dialécticos, ¿no? En el sentido de la dialéctica identidad-diferencia, ¿no? Que son elementos básicos para que pudiese surgir las condiciones para que se diese un diálogo, una aceptación a condiciones comunes en los que se pueda dar tal discusión, ¿no? Porque vemos que más bien eso está prácticamente poco disponible, por no decir cancelado, cuando no hay unas condiciones, ¿no?, de esta apertura. ¿Por qué? Porque o se parte de ese universalismo, de condiciones abstractas, o se parte de un particularismo negador, ¿sí? Y ahí quiero llegar. O sea, el eurocentrismo es un problema con el universalismo abstracto, pero el particularismo, en términos de adoptar una posición culturalista, en sentido esencialista, es otro problema, ¿sí?, en términos filosóficos. ¿Por qué? Porque sabemos que las culturas están vivas, están vigentes, se construyen todo el tiempo, pero para desarrollar condiciones de diálogo filosófico tenemos que partir de una idea de que hay aquellos que defienden la cultura desde una perspectiva que no da parámetros para ese diálogo, las posibilidades de interculturalidad, ¿no? A ver, se ha escrito mucho sobre interculturalidad, y podría decir que la interculturalidad que más está vigente suele ser sumamente eurocéntrica, ¿sí? O sea, hay algunos autores que a final de cuentas caen en ese tipo de planteamiento. Entonces, yo lo que trataría de hacer es recuperar las aportaciones en términos de cultura, lenguaje y comunicación, tanto de Benjamin, que considera el ser espiritual en el lenguaje, que va más allá de meras condiciones humanas, sino que hay un vínculo con la naturaleza, es decir, es un punto de partida materialista, ¿no? Es decir, hay una relación entre materia y espíritu que sería así como una base para que la misma cultura
la comunicación humana pueda tener unas condiciones de producción distintas, ¿no? Y lo de Bolívar Echeverría, podríamos decir que en términos culturales el mestizaje es un elemento central para poder llegar a unas condiciones básicas de diálogo intercultural, ¿sí? Si no hay elementos culturales de los cuales se participe y se acepte, ¿no? Ciertas condiciones para ese diálogo, difícilmente se puede dar este tipo de intercambio, ¿no? De diálogo. Entonces la interculturalidad crítica a la que apelo, en este caso, pues es precisamente basada en este tipo de construcción crítica. Evidentemente hay que desarrollarlo. A mí me interesa avanzar en ello, porque estoy trabajando un poco ese tipo de temáticas y veo que hay problemas en mucho de lo que se produce actualmente en América Latina, por lo cual habría que recuperar, ¿no? Las aportaciones de Benjamin y de Bolívar Echeverría. En el caso de esto que estaba planteando, del patrimonio cultural, yo lo llamo patrimonialismo, porque básicamente se da una alianza entre académicos que se dedican básicamente a trabajar en programas de historia. Yo de hecho trabajo actualmente, ¿no? Doy clases en una carrera de historia en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, porque me dedico a la filosofía, pero es el contexto en el que estoy, ¿no? Y ahí se ve claramente cómo hay una alianza entre el poder político y una academia que reduce las posibilidades de una apreciación del patrimonio cultural cooptada por el condicionamiento de la relación con el poder y sobre todo construido desde una imagen idílica de ese poder, es decir, una carga sumamente ideologizada de lo que es el patrimonio, ¿no? Entonces hay una distorsión muy importante y va acompañado también de cierto facilismo, falta de rigor en la formación académica. Esto del patrimonio cultural podría ser incluso un curso, una materia, o podría ser una unidad dentro de una materia, es decir, no da para tanto, y sin embargo está saturando los programas, ¿no?, académicos con esto. ¿Por qué? Porque tiene un rendimiento en términos políticos, ideológicos, para imponer el turno, ¿no? Entonces, utiliza mucho el concepto de memoria, ¿sí? Recupera la memoria, pero desde una perspectiva cercana al poder. Podríamos decir, de una legitimación del poder, directamente, ¿sí? Y frente a ello me parece que habría que acudir a lo que plantea Benjamin en sus tesis sobre la historia, ¿sí? Porque ahí la memoria se está recuperando desde una perspectiva completamente opuesta a ese poder, ¿no? Y sería una crítica a todo lo que él plantea, ¿no? A todas estas perspectivas, el historicismo, hay una crítica al historicismo, al positivismo y desde luego al fascismo, ¿no?, imperante en aquella época, que vemos que estaría contenido en buena medida positivismo, historicismo y cierto fascismo, o llámenle conservadurismo, ¿sí? Tal vez a veces no llega a esos niveles, pero que está en el discurso implícito, hay un poco escondido, de este tipo de referente académico actual, ¿sí? O sea, que está pululando mucho en los ámbitos académicos, y yo lo vengo a plantear aquí porque creo que vale la pena discutirlo, porque sí está presente hoy en día en muchos sitios. Hay algunos teóricos que lo han estado criticando, no en el ámbito mexicano, por cierto, no conozco. En España, como ya tiene un poco más de tiempo, hay por ahí, ¿no?, algunas críticas, sobre todo de historiadores, básicamente, pero queda, creo, todavía pendiente que se dé un abordaje
el sentido del contexto en el que nos encontramos, ¿no? Pues me parecería que sería pues, bastante provechoso realizar un cuestionamiento a esta operación, ¿no? De formas culturales que de alguna manera encubren al poder y le otorgan una legitimidad en términos académicos, es decir, un ropaje, ¿no? Del ámbito académico, pues se ve, por ejemplo, las referencias al arte, que aparece, ¿no? La típica referencia al arte, aunque no estén haciendo un estudio sobre el arte, o la historia del arte, hay referencias con lo mismo, ¿no? De que es un patrimonio cultural que ha estado ahí disponible, ¿no? A través del tiempo. Entonces, la interpretación en sentido estético y artístico suele ser, podría decir, bastante empobrecido, ¿no? Es decir, lo que se destaca sería más bien un discurso legitimador de esta forma de reproducción, ¿no? Del patrimonio cultural y de su discurso legitimador, ¿no? Implica la memoria, o sea, una memoria que trata de desaparecer o hacer invisibles a todos aquellos que han sido los afectados, ¿no? Entonces, yo vengo aquí a plantear esto, que podría ser pues, algo que se podría discutir y que me parece que viene a cuento de estas cuestiones de interculturalidad y concepción de cultura, ¿no? Desde la cual se aborda todo esto, y que sería necesario pues, hacerlo desde una perspectiva un tanto crítica. Sabemos que tratar este tipo de asunto por lo regular es estéril, no llega mucho, ¿no? Se ha escrito bastante, pero suele ser así como un terreno en el que no se avanza mucho, pero creo que sería conveniente discutirlo en términos de las aportaciones que provienen de la teoría crítica, ¿no? Entonces, eso sería lo que me interesaría pues, plantear aquí esta mañana, pues, tratar de conocer sus puntos de vista también sobre esto que he venido a plantear en términos de un cuestionamiento y de las interrogantes que levanta, ¿no? que suscita por ser una serie de temas polémicos, ¿no? Que no de ninguna manera se puede decir que estamos cerca de llegar a algún acuerdo, ¿no? O sea, hay posiciones de todo tipo, pero sería, me parece a mí, adecuado plantearlo desde una perspectiva de teoría crítica en el sentido contextual, ¿no? Latinoamericano. Pues creo que hay todavía que más, mucho, ¿no? que hacer al respecto, y pues bueno, sería todo lo que se hace, ¿no? Bien, buenos días. Gracias por su atención. Estoy completamente de acuerdo con lo que creo que es muy claro que la discusión que no tiene foco entre el universalismo y particularismo, localismo, como quieras decir de la otra parte, se ha colado, se ha establecido casi como lugar común el hecho de que si negamos críticamente este universalismo por ser abstracto, pero además por ser el representante del discurso de la colonización y el discurso de la explotación contemporánea, pues hay que volcar los ojos hacia lo propio, ¿no? Sin embargo, en este volcar los ojos hacia lo propio, en este desde las Américas, de estas mesas, se ha incurrido justamente en lo que señalas. O sea, este particularismo ha llevado casi sin aduanas al esencialismo, ¿sí? Un esencialismo además que se trata de esconder detrás de lo pluri, de lo multi, de las urbanas,
y que sin embargo está absolutamente asociado a los poderes, cuando son poderes, y que deja, vamos, queda más parado cuando dejan de ser poderes. ¿A qué me estoy refiriendo? Tú no le pusiste referencia a nadie el nombre y apellido, pero mira, yo me imaginé para empezar la cuarta, ¿no? Es decir, recuperar la memoria para justificar un montón de usos y de propuestas y de alternativas culturales, pero también políticas, al neoliberalismo que ellos dicen que ya se quedó atrás, ¿no? Pero la cuarta no es más que, vamos a decir, el desenlace de una experiencia que a mi modo de ver empieza en Bolivia y transita Ecuador y tiene muy pálidos réplicas en otros lugares de Sudamérica y que concluye en esta idea de un pluralismo, vamos a decir, que tiene su base, su raíz, justamente en la memoria. ¿Sí? Pero en efecto, como tú dices, todo esto ha sido muy acrítico, todo esto ha sido un asunto de asignarle al pasado un montón de consideraciones del presente que nos imaginamos en el pasado. Es decir, no hay una memoria crítica, hay una memoria, hay una recuperación discursiva de este pasado que hacían el esencialismo. Y entonces el problema es cuando en Ecuador o cuando en Bolivia ahora, nunca pasó en Argentina, pero ahora peor, se termina esta asociación con el poder, todo ese discurso se queda sin sustento. Es decir, se queda como un puro discurso universitario que no tiene ninguna incidencia de intervención. Entonces, bueno, quería sobre todo subrayar eso. O sea, creo que tu examen, insisto, al que le faltaron nombres y apellidos, pero ahí están, y yo vi que algunos, requiere de una sacudida. Y requiere una sacudida que vaya a la raíz misma de la... A ver, dice Bolívar, si es mamá, dice, lo primero contra lo que tenemos que luchar o pelear es contra el instrumento mismo del cual nos servimos. Son los lenguajes, y son básicamente los lenguajes académicos, son procesos de conceptualización. Es ahí donde tenemos que ver la primera lucha. Y eso no se ha hecho en torno de las cuestiones de índole cultural y de las cuestiones de índole memorística. Entonces, bueno, Bueno, yo tengo como igual dos ideas que me vinieron a la mente con la exposición y como tres preguntas que espero lograr ser sintética. La primera es que, bueno, tomando en cuenta lo del diagnóstico, claro, a mí se me ocurría que el primer gran ordenador del discurso de Platales, según el diferencial, ¿no? Y el segundo gran ordenador del discurso de qué es esto de México y tal, pues Porfirio Díaz, ¿no? Porque fue en sus gestiones que se hizo esta cosa rara de México a través de los siglos, un libro hermoso, se lo llevó a París y la fregada. Esto como para decir que, pues sí, cada que alguien llega al poder, realmente va a articular una memoria de este estilo, ¿no? Posiblemente pueda pasar algo distinto, pero ¿no? Por cómo se articula el poder, no únicamente aquí, sino en otros lugares. La otra es que también recordé que creo que es justo la emergencia de este tránsito que hizo muy raro la ONU, la UNESCO, de sociedad de formación a sociedad de conocimiento, que emergieron estas cosas de si multicultural, si intercultural, si pluricultural, como para lidiar, pero esconder, como mencionaba el doctor Arellano, esto de las particularidades y las ciencias, y hacer como, ¿no? Hacer como que sí se da diálogo, hacer como que sí se toma en cuenta. Y entonces a partir de estas cosas que empecé a recordar de cómo emergió hacia los 70, 70, y ya más
80 y 90 todo este discurso de lo liberal y de lo intercultural y lo multicultural, que es como donde nos movemos, y más alto, por supuesto, lo que acababan de mencionar sobre qué pasa cuando si algo está mencionado, cómo lo hacemos para que a partir de ahí de una nueva forma, ¿no? Que lo siento muy bien, Carla lo mencionó también Agatha en algunos de los momentos de su intervención pasada, porque pues si queremos darle la vuelta a eso y que sea crítico, muy posiblemente lo intercultural, lo pluricultural, en los términos académicos, que vienen desde la UNESCO y pasan por como Banco Mundial y Fondo Monetario, todas estas cosas, se torna difícil. Y lo otro que quería, para hacer los comentarios ya preguntar, es que igual muchos damos por asentado, por supuesto que sí, claro, lo que propone Bolívar con su teoría de la comunicación, que no entendemos por eso, los que mantenemos como tanta lectura, o lo que propone por su concepto de cultura, que está acabado, que hay como varias cosas, o Benjamin, ¿no? Con lo que propone de su crítica de la historia universal en las tesis sobre historia, pueden por lo menos señalar el error, ¿no? Como decimos ahorita, ¿no? Del diagnóstico. Y mi pregunta es, por ejemplo, desde Bolívar Echeverría, ¿cómo se le haría para transitar y si se buscaría una síntesis, una superación de estas visiones de universalismo, ya sea abstracto o contextual, y particularismo, cualquiera cosa que eso sea, y su relación, o también desde Benjamin, ¿no? Nada más. ¿Qué más? Una palabra de... ¿Qué eres primero? La primera. Igual, bueno, Agatha llegó. Y luego tú, Roberto, ¿sí? Muchas gracias. Y me parece muy importante que retomes esta dicotomía falsa diferencia universalidad, porque creo que es algo que subyace también en otros planteamientos. Es como esta alternativa, falsa alternativa presente en estos discursos donde desde el particularismo a la diferencia o como localidades o filosofías decoloniales se niega la universalidad de lo particular, ¿no? De que aquí no ocurre nada que valga la pena que se reconozca como universal. Y al revés, se levanta con la universalidad, digamos, falsa, de cómo se levanta como falso universal, lo realmente que es particular. Y me parece crucial este eje. Yo lo trabajo como desde las temporalidades y ahí también como esta temporalidad del progreso y la temporalidad fragmentada, que es como una trampa. Creo que la dialéctica, sí, no es el remedio para todo, pero para esto sí. Bueno, sería rápido, sobre esta instrumentalización de las políticas de la memoria, ¿no? Sobre todo cuando López Obrador en una mañanera pidió disculpas, con todas las comillas posibles a la palabra disculpas, a la población china sobre el intento de exterminio que hubo por parte del Estado a la población en 1910 hasta 1935, inició un debate muy fuerte entre los 5 o 6 objetos que tratamos ese tema, sobre, bueno, ¿sirvió de algo? O sea, justamente esta política, esta instrumentalización que hizo el gobierno de la 4T sobre un tema político que está como muy perdido, muchos historiadores, bueno, no muchos, sino algunos historiadores dijeron, bueno, mínimo se visibilizó, ¿no? O sea, ¿cuántas personas se quedaron, cómo que tratamos de exterminar a los chinos? Y fue ya, bueno, sale un historiador, o salieron las cápsulas de YouTube, bla, bla, diciendo, bueno, pues que sí, el gobierno de Plutarco Calles hizo bla, 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 ¿no? Pero empezó este debate de, bueno, esa forma de política de la memoria, unos decían, bueno, no, o sea, medio tratamos de colarnos dentro de la 4T para que saliera, o fue al revés, ¿no? O fue la 4T absorbiendo este tema por las cuestiones comerciales que se tienen actualmente con el gobierno chino y que las llamó, ¿no? Es como, bueno, vamos a vernos, lavarnos la cara ante el gobierno chino y reconocer esto, ¿no? Entonces se hizo un debate fuerte entre, es una política de la memoria instrumentalizada por los académicos, que son llamados, para por lo menos visibilizar el tema, o fue justamente una opción capitalista que hizo el gobierno federal para justamente pues, mostrarse buenos con el gobierno chino, ¿no? ¿Y tú qué dices? No saber la respuesta, o sea, yo sería lo que es una instrumentalización directa
del gobierno para lavarse la cara contra una potencia económica, ¿no? Sobre como vamos a utilizar todas estas víctimas que hubo para justamente decir, ay, perdón lo que sucedió. También incluso con, bueno, así tema un poco con la cuestión de las chimeras, que también sonó mucho en esa época. Y fue, bueno, pues mira, entonces le pedimos disculpas a los chinos y a la vez les estamos presentando que somos una cultura del perdón, de una política de la memoria, pero pues nos sirve para que las transacciones capitalistas estén más funcionales, ¿no? Pero es la duda, o sea, si estas políticas de la memoria pueden ser ajenas al poder, pues solo sirve para legitimizarlo en cierto sentido, ¿no? Que eso sí lo sabíamos. Y pues bueno, aprovechando que tengo el micrófono, pequeño, con la cuchara, que serviría, sobre todo, evidentemente una instrumentalización que vaya en una especie de moralismo, ¿no? El moralmente correcto. Lo moralmente correcto es ser feminista. Lo moralmente correcto es estar con las minorías. Lo moralmente correcto es tener memoria histórica acerca de la violencia y la exclusión, pero solamente se cuida del discurso extremadamente formal. No se trata de por abajo, no por abajo, de lo que pudiera estar la explotación, que una mayor exclusión que va a haber de eso, ¿no? Que la gente no tenga para tener un futuro posible de organizaciones, que tenga también una existencia pues marginada, ¿no? Y dañada, ¿no? Eso es realmente violencia, ¿no? Que está ordenando el gobierno mientras que la fachada es realmente correcto, ¿no? Y los discursos críticos y la academia que pretenden ser críticos porque reivindican eso, no están diciendo que no son importantes, no son. Pero si solamente se quiere escuchar en la apariencia, se convierte en una especie de complicidad con la apariencia más amable de este capitalismo. Si disculpen la introducción. ¿Seguimos en tiempo o ya no? Sí, seguimos en tiempo. Casi tenemos hasta las 12. Sí. Lo mío era una pregunta que es una duda genuina, o sea, no, porque no escuché completa tu ponencia, pero yo recuerdo que todos los discursos estos de particularismo, multiculturalismo, es el discurso de colonial de universidades estadounidenses, gringas, que cuando pues, cae el muro y cae la Unión Soviética, todos atacan todo el universalismo que el marxismo defiende, y se empiezan a concentrar en los particularismos y hablar siempre en contra de los totalitarismos, ¿no? Que eso ya es algo que viene de ahí, al menos que yo recuerde académicamente. Y en México, quienes yo recuerdo que metieron el debate en términos políticos, desde lo pluri, pues fueron los zapatistas, ¿no? Cuando emergieron en el 94, al menos en la arena pública mexicana, ellos fueron los que metieron esta polémica, y me acuerdo que en la academia había estas polémicas de si eran esencialistas o no. Hoy en la mañana hablaban de Yasnaya, a Yasnaya se le critica luego en redes se le critica por esencialista. Entonces mi pregunta es, ¿en qué se distinguen estas luchas como la de los zapatistas de aquellos gobiernos, que son gobiernos de todo el mundo, porque pues también se le pidió disculpas a los judíos por el holocausto y a los japoneses por la bomba atómica, ¿no? O sea, no es algo que haga la 4T en específico, ¿no? Sino que hacen los gobiernos mundiales. Sí lo hacen, no es específico, pero sí lo hacen. Así lo hacen, sí, pero también lo hacen los gobiernos del mundo. Al rato le van a pedir perdón a los palestinos, ¿no? O sea, es algo que pasa. Entonces mi pregunta es, justo los zapatistas, ¿cómo evitan o no eso? ¿O cómo lo reflexionan ustedes, ¿no? Siempre ella había planteado algunas preguntas sobre estos elementos, ¿no? Más bien, yo lo veo como que serían unas condiciones adecuadas para plantear unas bases en sentido crítico para acceder a este diálogo, no que lo resuelva. Es decir, difícilmente creo que la teoría de
de Bolívar Echeverría puede llegar tan lejos. Simplemente quisiera ciertas pautas suficientes. En el caso de Benjamin, me parece que incluso se puede recuperar también la perspectiva histórica, temporal, la cuestión de la memoria, que creo que es uno de los temas que planteé, aledaño, pero que está relacionado, ¿no? Entonces, yo no tengo aquí una solución, ni diría, no me atrevería, es decir, que ahí está ya planteado lo que se requería para poder llegar, ¿no?, a un planteamiento definitivo, pero sí la posibilidad de un planteamiento crítico necesario, o sea, pensar un planteamiento más crítico que vaya más allá precisamente de estas posiciones. El colonialismo tiene muchas deficiencias, con respecto, ¿no? Me parece que está ya desfondado, aunque el gobierno federal, ahora sí yo voy a empezar a nombrar un poquito, el gobierno federal en su nueva escuela mexicana, en su planteamiento, ¿no?, el sistema educativo lo coloca como un tema central. No es que no haya que plantear el tema cultural, evidentemente se debe de hacer, pero desde esta perspectiva me parece que no sería suficiente para que el alumno que tiene acceso a esto pueda entender el tema en términos más reflexivos, sino que se plantea más bien en términos un tanto dogmáticos y que contribuyen precisamente a esta forma de esencialismo, ¿no?, que está muy presente en el comunitarismo, el culturalismo, la interculturalidad desde ciertas perspectivas, sin duda que llega a eso. Entonces, a lo que yo voy es más bien la necesidad de plantear condiciones para una interculturalidad en sentido crítico, sabiendo que es un terreno sumamente problemático, que probablemente no lo vamos a resolver, pero sí plantearlo de otra manera, ¿no? Eso sería por un lado. De los zapatistas, es cierto, o sea, su irrupción, la aparición, ¿no?, pública el 1 de diciembre de 1994 vino a mover el tapete, no solo en términos de lo que representaba un movimiento de estas características, sino que llevó pues a los profesores favoritos, ¿no?, que hemos tenido, Lloro, Olivé, Salmerón no es ahorita, no es sobrino, sino el tío, aquel, ¿no?, Fernando, que era rector del agua, que fue director no sé cuántos veces del Instituto de Investigaciones Filosóficas, todos ellos, ¿no? Entonces, incluso salió una colección, así también se acuerdan, en Paidós, unos libros blancos, donde ellos planteaban todo esto, y algunos otros, ¿no? Entonces, claro que sirvió para que se regaran ríos de tinta sobre el tema, pero podríamos decir desde planteamientos que caen en esos condicionamientos. Villoro fue el que yo creo que tiene cosas interesantes, pero sin considerar que tenga una solución definitiva. Fue el que más se acercó con los zapatistas. Nosotros, ya saben, Atalaya, arriba, ¿no?, CEU, pero sirvió de algo, es decir, para que comenzase un debate en términos académicos que no ha llegado tampoco a mucho, pero sí para eso sirvió en términos académicos el zapatismo como lucha social, como forma de tomar conciencia, voltear a ver al mundo indígena. Pues tuvo una repercusión muy importante no solo a nivel nacional, sino mundial, ¿no? Toda esta gente que está interesada y que, pues bueno, lo coloca como uno de los movimientos, ¿no?, importantes. Yo no vengo a defender esta partida, simplemente de que efectivamente, tal como lo planteas, formó parte de que se comenzara a desarrollar más esto. Pero no hay que dejar de reconocer que esto ya estaba vigente en el ámbito académico anglosajón desde los años 70, en Estados Unidos básicamente, ¿no? La respuesta comunitarista a la propuesta liberal de John Rawls y sus seguidores nos hizo esperar, ¿no? Están todos esos autores Sanger, ¿no? Y luego van a aparecer otros bastante como Hídrica, ¿no?, liberal, distintas posiciones, y que es un tema que yo creo que está ya prácticamente como de retirada, pero sigue ahí. ¿Por qué? Porque los temas están presentes en la realidad, ¿no?
social de los pueblos indígenas, todo esto, y bueno, no hay que olvidarlo, ¿no? Está ahí presente y pues hay que recuperarlo en un sentido de memoria, pues desde una perspectiva, yo diría crítica, ¿no? Que hace un poco falta en todas estas discusiones, ¿no? Sí, voy a hacer un comentario también. Sí, gracias. Sí, yo creo que justo este debate me hace súper interesante porque es justo los puntos centrales de la teoría crítica y también de Bolívar Echeverría, justo esta, digamos, la dialéctica del universalismo, ¿no? Porque como bien dice Cerebrete, por supuesto, siendo de izquierda o marxistas, no nos queda de otra defender la ultranza, pero al mismo tiempo, porque es la única manera de pagar a la extrema derecha, ¿no? Que quiere excluir a estos grupos, no sé, las mujeres, los indígenas, etc. El universalismo es la única respuesta que tenemos y al mismo tiempo, por supuesto, es falso el universalismo, ¿no? Por supuesto, es profundamente criticable y es parte del problema, porque justo esas exclusiones justo se dan argumentando con el universalismo, con un falso universalismo, como diciendo, no sé, los mexicanos, por supuesto, todos somos, no sé, hombres católicos, etc., ¿no? Digamos, este universalismo chafa que lamentablemente domina casi todos los debates, al cual ahorita hay que oponernos también con todo. Digo que esa es esta dialéctica muy difícil en la cual nos movemos y creo, justo podría ser con lo que hace rato se discutió de la teoría del cuádruple etos, trata de dar una respuesta a eso. Si lo logra 100% no lo sé, pero si lo intenta, ¿no? Justo diciendo una sola forma capitalista con un etos del capitalismo, retomando un poquito el discurso de Weber de alguna manera, y a la vez no. A la vez, como dijiste, Marcos, son 4, pero en verdad son miles, porque son muchas combinaciones posibles de los 4, ¿no? Los 4 son solo una cosa matemática, esquemática, pero en la realidad no son 4, son miles. Y yo creo que esto, Bolívar incluso en un texto retoma este concepto del universalismo concreto, ¿no? del Humboldt, del hermano, ¿no? Diciendo que esa sería como la respuesta, como un universalismo que sí, digamos, parte de la idea de una sola humanidad, un solo género humano, como Marx no se cansa de decir, y en contra de los racistas, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo, por supuesto, hay que ver estas diferencias internas, sino para no que no se convierta en un universalismo chapa, donde, por ejemplo, el etos realista es el único que cuenta, y los otros son como personas atrasaditas. El etos realista es lo que critica Bolívar, ¿no? El etos realista no es el mejor, o algo así, los otros, etcétera, ¿no? Digo, no los otros sean mejores tampoco, pero es una variedad de proyectos civilizatorios, como alguien dijo, no me acuerdo aquí en la mañana, pero tú lo dijiste, ¿verdad, Luz? Lo de los diferentes proyectos civilizatorios, y me parece correcta, ¿no? Esta descripción, y creo que es justo uno de los grandes temas de la teoría crítica y también de Bolívar es este. Yo creo que pues me parece muy bien la discusión, ¿no? Insisto, estoy de acuerdo con las críticas que hacen, por supuesto puede terminar muy mal, y eso es un discurso, como dicen, oficialista, las disculpas, etcétera, todo eso, ¿no? Y al mismo tiempo, insisto, al mismo tiempo sí, no hay tampoco quedarnos con el viejo universalismo, no sé cómo llamarlo, ¿no? De los que dominan, ¿no? Dicen, no, todos somos seres humanos, ergo, como Marx una vez dijo, Marx dice, no me acuerdo si se puso en el Capital, otro texto dice, para los grandes teóricos ingleses, bueno, los grandes entre comillas, los éticos que los critica él, los ciertos pensadores ingleses, el hombre universal o común y corriente es el ciudadano del hombre, ¿no? Eso, ¿no? El hombre, pues, cuando no dice hombre en sentido masculino, pero sí lo piensa, ¿no? Y etcétera, ¿no? Pero con las características de alguien de clase media y el otro, ese es el ser humano por excelencia, ¿no? Y dice más volándose, obviamente, ¿no? Dice, de esto parte, y todos los otros son, o las otras son variaciones, ¿no? Y de variaciones obviamente siempre inferiores, por supuesto, ¿no? Atrasaditas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahorita hay que ponerse en contra de ese universalismo o pseudo-universalismo chafa, y puesto las críticas pues son muy buenas que se hacen, pero a la vez sin olvidar que también la extrema derecha, por supuesto, también es un anti-universalista, ¿no? ¿Cómo va a ser un turco lo mismo con alemán, por ejemplo? Entonces me dicen que estamos en esta disruptiva, pero sí, Maggie con la razón de señalar, sí tenemos el tiempo encima, pero yo creo que sí nos da tiempo para hacer como un receso como de 10 minutos, para que se vayan al baño, etcétera. No,